Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 28 de abril del 2025. Gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura allí en Isaías capítulo 55, versículo 11, que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresan a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. ¡Qué hermoso! Cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa esa palabra a Dios vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, desechando todo lo malo de nuestra vida, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino hagamos nuestro mejor esfuerzo pidiéndole a Dios esa fuerza divina que nos puede dar, la gracia de Dios, para que ustedes y yo pongamos por obra la palabra de Dios. Porque dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos con humildad, seamos constantes en ella y perseveremos en ella, que demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 8. Entrevista con Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace de el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 del versículo 1 al 8, donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Nicodemo, un judío magistrado, uno que era maestro en el pueblo de Israel, él se va de noche para preguntarle a Jesús, para hablar con él, para entrevistarse con él. Y Jesús por 4 veces le dice: en verdad te digo.
O sea, si Jesús vuelve y repite, es sumamente importante. En verdad te digo, en verdad te digo. Esa palabra verdad se repite en 4 veces aquí en este Evangelio, Juan 3 del 1 al 8. Entonces, ¿y qué verdad? Dice Jesús, en verdad te digo, si no, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, ¿qué es necesario primero? Nacer de nuevo. Tenemos que entrar en el reino de Dios y queremos entrar en el reino de Dios. Primer paso para entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Quedémonos con esta idea. Nacer de nuevo. Ya se los explico. Nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, pero ¿cómo uno puede entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Algo así. Y Jesús le dice, no. Dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu. Entonces, aquí Jesús está hablando no de un nacimiento humano o carnal, no, sino está hablando de renacer del agua y del espíritu. Dice, el que no nazca de, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús está aquí hablando específicamente acerca del primer sacramento de los 7 sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia. Ahora, para recordar, a ver, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituida por Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Eso es un sacramento. Ahora, el sacramento del bautismo, nos dice el Señor Jesús, que nos ayuda, nos abre la puerta para entrar en el reino de los cielos. El sacramento del bautismo nos abre la puerta para entrar en donde, en el reino de los cielos. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Por medio del baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Cuando nos bautizamos, nos renovamos por el Espíritu Santo y renacemos a través del Espíritu Santo. Entonces, nos dice allá en Gálatas 3, 27 al 29, que a través del bautismo también nos revestimos de Dios, nos hacemos hijos de Abraham, herederos según la promesa, nos hacemos herederos del cielo, nos hacemos hijos de Dios. Antes del bautismo somos una creación, una criatura de Dios. Luego del bautismo somos hijos e hijas de Dios. Es importante recordar que, como dice en Efesios 4:4, hay un solo bautismo. El bautismo es uno de los 3 sacramentos. De los 7 sacramentos, hay 3 sacramentos que solamente se hace una vez para siempre. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Entonces, una vez bautizados, renacemos de nuevo. En 1 Pedro 3:21 nos dice la palabra de Dios que el bautismo nos abre la puerta para la salvación. Entonces, el bautismo nos abre la puerta para la salvación, para el reino de los cielos, nos hace herederos del cielo, hijos de Dios, nos reviste de Cristo. Y es el bautismo a través del Espíritu Santo. Ahora, antes de seguir, debo decirles que el bautismo, en Hechos capítulo 2, versículo 38 a 39, nos dice que nos ayuda también a borrar el pecado original y el pecado actual. Ahora, muchos podrían pensar, pero los bebés no tienen pecado, ¿por qué se deberían de bautizar? Bueno, el bebé sí tiene pecado, empecemos por ahí. Salmo 51, versículo 7. Pecador soy desde el seno de mi madre. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por un hombre que pecó, Adán, todos fueron constituidos
pecadores. Entonces, no es que el bebé en sí haya cometido un pecado, sino es un pecado que todos arrastramos desde el origen. Génesis significa origen, ¿ok? Entonces, desde la desobediencia de Adán, desde el origen, como somos de carne, estamos inclinados al pecado. Y cuando nos bautizamos, nos limpiamos de ese pecado original. Y si alguien se bautiza unos niños que se bautizan de grandes, a quienes es necesario, ya cuando se bautizan de grandes, darles primero una catequesis y luego para bautizarles. A los bebés se les bautiza y cuando crecen se les va enseñando dando la catequesis. A los niños que no han sido bautizados de bebés se les da una catequesis y luego se les bautiza. Esto es muy importante. Entonces, aquí vemos el llamado de Jesucristo a nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Ahora, también debo explicarles, hay una pequeña confusión, pero hoy se los voy a aclarar. Muchos dicen, pero Jesús se bautizó en el río. Entonces, todos cuantos quieran seguir el ejemplo de Jesús, hay que bautizarse en el río. Dicen nuestros hermanos separados o los protestantes, hay que bautizarse en el río, porque así lo hizo Jesús. Les recuerdo algo muy importante. Marcos capítulo 1 del versículo 8 al 11. Jesús se bautizó en el río. En cuanto Jesús salió del agua, es ahí, fuera del agua, donde desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. No en el agua, fuera del agua, no en el río, sino fuera del río. Eso es muy importante. Algunos autonombrados pastores sin ninguna autoridad de la iglesia que Jesucristo fundó se han autonombrado pastores y van a bautizar en el río. ¿Y qué sucede? Llaman a la señora Gloria, le meten en el río y le sumergen en el río. Y la gente pregunta, la gloria, ¿qué pasó la gloria? Ya está en la gloria, se ahogó la pobre señora. Porque el autonombrado pastor hizo la cosa como no debe hacer. En conclusión, el bautismo que Jesucristo quiere es en el Espíritu Santo, no en el río. De hecho, San Pablo, en Hechos capítulo 19, ustedes pueden leerlo en su casa, Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 6, San Pablo se encuentra con estos 12 hombres, quienes habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero no en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces les dice San Pablo, y de hecho vamos a leerlo, porque esto es importante aclarar que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús totalmente diferente. No es lo mismo el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. No es igual. Los hermanos separados, ellos se quedan con el bautismo de Juan. Practican el bautismo de Juan, lo cual eso para nosotros los cristianos ya no aplica el bautismo de Juan, sino el bautismo de Cristo. Bien, Hechos capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Dice, ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Les preguntó, pongan atención, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos le contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues qué pongan atención, aquí están los dos bautismos, bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Dice Pablo, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Ese es un bautismo, el que se quedan los protestantes. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12.
12 hombres. Entonces, claramente aquí vemos el bautismo que Juan practicaba y el bautismo de Cristo. Aquí no dice que Pablo les dijo, bueno, vamos al río y vamos a sumergirles en el agua. No, ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante esto entender porque el bautismo es el primer sacramento, de hecho, que abre la puerta para los otros sacramentos. Muy importante. En el Evangelio de hoy dice el Señor, es necesario renacer de nuevo. ¿Qué es renacer de nuevo? El bautismo. Eso es un nuevo nacimiento. Eso es hacernos una nueva creación, como dicen en 2 Corintios 5:17, que en Cristo somos una nueva creación, que lo viejo queda atrás y lo nuevo empieza. En Hechos capítulo 16, versículo, vamos a leer del 14 al 15, dice, una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchó. El Señor la abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa, y nos obligó a ir. Entonces aquí vemos a Lidia, una mujer que se bautiza con toda su casa, con sus hijos, hijas y todo. No hay, y nadie les va a poder mostrar nunca en la vida, porque no hay alguna cita que diga menos los bebés. No, eso no hay. Por ejemplo, en Mateo 28:18 dice, vayan y hagan que todas las gentes sean mis discípulos. Entonces, cuando nos bautizamos, y dice, vayan y hagan que toda la gente sea mis discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando un bebé se bautiza, desde ahí empieza su caminar en Cristo Jesús. Por eso es que a través del bautismo nos convertimos en ¿qué? 3 cosas. Vamos a recordar, sacerdotes, profetas y reyes. En Deuteronomio capítulo 18 del versículo 15 en adelante, Moisés habla de un profeta que ha de venir y hay que escucharle. Por eso todos somos profetas. Sacerdote, no el sacerdocio ministerial, sino el sacerdocio común de los fieles, porque Cristo es sumo y eterno sacerdote. Nosotros somos, dice allí en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 6, somos un reino de sacerdotes. Muy importante, un reino de sacerdotes común de los fieles que ofrecen sacrificios. Por eso es importante, nosotros somos profetas en el bautismo. ¿Para qué? Para conocer nuestra fe. Por eso es que una vez que se les bautiza a los bebés y van creciendo, se les va enseñando a rezar, a cantar la palabra de Dios, a acercarse a Dios. Eso es ser profeta. A celebrar la fe, ya cuando van creciendo, se les va enseñando a participar de los sacramentos, a participar de la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, y a vivir nuestra fe. En Mateo 20:28 dice Jesús, ustedes saben que los reyes de las naciones los oprimen, así no será entre ustedes. Ustedes ven que yo siendo el Hijo de Dios, he venido no a que me sirvan, sino a servir. Así ha de ser entre ustedes. El que quiera ser el mayor entre todos, ha de hacerse servidor de todos. Por eso nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, para conocer nuestra fe, para celebrar nuestra fe y para vivir nuestra fe. O sea, reyes sirviendo a los demás, poniéndonos al servicio de los demás. Eso es lo que se adquiere a través del bautismo, ser sacerdote, profeta y rey. Muy, muy importantísimo. Y para terminar, vamos a leer Hechos capítulo 16 del versículo 31 a 33. Algo muy importante que nos dice la Sagrada Escritura, que los bebés pueden ser bautizados a través de la fe del Padre. En Hechos 2:39 dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, la Biblia manda que los hijos sean bautizados, no solo los grandes. No hay que ser egoístas. Y en Hechos 16:31 en adelante
dice la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 31. A ver, dice, el carcelero pidió. Ok, versículo 31. Dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Entonces están hablando Pablo y Silas al carcelero. Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. O sea, todos los que viven en tu casa. Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, todos, todos. Ten fe en el Señor y te salvarás tú y los de tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero lo tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Todos los suyos. Entonces, a través de la fe del papá, los bebés pueden y deben ser bautizados. Les pongo un ejemplo. Cuando Dios manda algo a hacer a los grandes, que hagan a los bebés. Estén conscientes o no estén conscientes, quieran o no quieran. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículo 14. Dios da una orden al pueblo de Israel que hagan algo, que hagan algo a los bebés. La circuncisión y otros preceptos que Dios le mandó. Y dice, cuando crezca y te pregunte, tú le explicas. Entonces, de eso se trata. No se trata que tiene que estar consciente para hacer, sino, por eso está, por ejemplo, en el bautismo, los papás y los padrinos, que son los garantes de que el niño o la niña bebé crezcan en la fe. Y para terminar, en Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 12, nos dice la Sagrada Escritura, como si ustedes conocen algo de Escritura, van a recordar que en el Antiguo Testamento Dios le había hablado a Abraham, allí en Génesis capítulo 17, versículo 10, que se circuncidara a él y todos los hombres de su casa. ¿En qué consistía la circuncisión? En cortarse una parte del prepucio, un pellejo del prepucio. Entonces, ¿qué sucede? Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice que en Cristo tenemos una circuncisión no quirúrgica, sino el bautismo. Si con la circuncisión del Antiguo Testamento se pasaba a formar parte del antiguo pueblo de Dios, del pueblo de Israel, con el bautismo se pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. 1 Corintios 12:13 nos dice que a través del bautismo nos pasamos a ser un miembro más del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de la cual Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Mis queridos hermanos y hermanas, es un sacramento hermoso, un regalo de Dios que Él nos ha dado. Así que no desperdiciemos las gracias que de Dios hemos recibido, estos regalos tan hermosos. Y si ustedes tienen hijos que aún no han bautizado o conocen a alguien que no ha bautizado a sus hijos, compartan el Evangelio del día. De pronto, con buena intención, simplemente no tienen la información. Eso es lo que sucede. Con buena intención no tienen la información, están un poquito confusos, están esperando, unos dicen a ver que crezca él y a ver que él mismo decida, pero eso se respeta y se escucha, pero eso no es bíblico. Hay que bautizar a los niños desde pequeños para que renazcan de nuevo en Jesucristo, para que se revistan de Jesucristo, que se le abra una puerta para el reino de los cielos, que se hagan miembros de la iglesia, que se abra la puerta de la salvación para ellos. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden de darle me gusta, darle suscribir, darle compartir al Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades y las necesidades
del mundo entero. Dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.